Otra cosa que me pareció muy fascinante de su obra es que, lo comentamos antes, de que parece que estás creando un universo, ¿no? Los personajes aparecen en una obra, desde luego están en otra, ¿no? ¿Ese rasgo lo piensas antemano o cuando estás escribiendo donde no estén ustedes, dices, bueno, tal y tal personaje lo quiero que aparezca en la otra obra? O... Por supuesto que nunca lo pienso hacia el futuro, más bien los personajes aparecen a ese nivel o se repiten en términos como de como de una necesidad, como de un recurso en el momento. Déjame explicarme con ejemplos, si no es un poco difícil para mí explicarme. Yo estoy escribiendo donde yo estoy escribiendo El arma en el hombre. Y tengo un personaje nuevo que se llama Robocop, y que va y comete todas sus fechorías y de pronto Robocop comienza a subir una montaña y en aquella montaña, dentro de mi plan, yo voy a poner una plantación de amapola y va a ser una cosa relacionada con los grandes cárteles, ¿no? Entonces, ¿quiénes cuidan esto? Pero yo no lo tenía tan planeado. De pronto, ¿qué se me viene? Se me viene un cuento donde yo tenía ya un pelotón armado. Entonces, solo si vos lees El Gran Masturbador vas a entender que el pelotón de ese cuento, que no me acuerdo ni cómo se llama el cuento, ¿sí? Némesis, el pelotón de Némesis, se pasa íntegramente a la montaña donde está Robocop, pero es casi como sacado de la manga en ese momento. No es que yo cuando escribí el cuento haya planeado, después lo voy a usar para esto, sino que la necesidad del desarrollo argumental en ese momento me exigía un tipo de personaje que yo ya tenía perfilado anteriormente. ¿Para qué me voy a complicar si ya están ahí? Entonces nada más le silba, venid, aquí es, ya viene y ya funcionan. Entonces probablemente con el paso de los años uno es un poco más tramposo y sí comienza a prever que va a desarrollar algo a posteriori, ¿no? Pero en términos esenciales no es así, sino que es la necesidad creativa en el momento, ¿no? La necesidad creativa. El arma en el hombre y la diabla en el espejo. Fíjate bien. Yo comencé a escribir primero El arma en el hombre, que fue publicada mucho después. Y recuerdo muy bien que escribí solo esos 2 capítulos, o un capítulo, escribí el primer capítulo. No me sentí medio raro, ya no. Y fue casi como en el mismo mes que comencé a escribir El principio de la diabla. Pero cuando yo comencé a escribir El principio de la diabla, sabía que había un crimen que yo iba a contar, pero no sabía que el tipo sobre el que yo había... Porque cuando yo comencé a escribir Robocop era como hacer el perfil de este desmovilizado, ¿no? Así se llamaba la novela. La novela se llamaba Desmovilizado. Lo que pasa es que como se iba a publicar en España, me dijeron, es que allá nadie entiende lo que es un desmovilizado. En España un desmovilizado es un tipo que no tiene el móvil, que dejó el móvil en la casa, ¿no? Entonces, hombre, pues, ante un argumento tan contundente buscas otro título, ¿no? Y el desmovilizado era era el perfil de el soldado, Pero yo no sabía que él había cometido el crimen de la siguiente novela que iba a escribir. Y entonces yo paré los 2 capítulos, el primer capítulo de Robocop y escribí La Diabla. Y cuando terminé La Diabla, cuando iba a la mitad de La Diabla y que quién la había matado, apareció Robocop que ya estaba perfilado para allá. Y probablemente si hubiera tenido más tiempo, o fuera un escritor, no sé, en el sentido del mercado, un escritor más profesional, me hubiera podido aguantar y fundir las 2 novelas en una sola. ¿Verdad? Pero en mi caso, como yo no sé qué viene por adelante, mejor la publico y si me queda tiempo hago otra después. Entonces, allá estaba tan cerquita que
Robocop era. Sí. Sí, las dos obras se pueden, pues en mi caso cuando yo leí, no, yo las saqué mucho La más. pueden poner en un solo tomo, pues. Ujú. ¿Verdad? Pues se tienen que leer en conjunto, ¿no? Sí. Entonces pasa así, pasa más como por casualidad y necesidad que como planeación. Una pregunta más y después le vamos a tener un exclusivo cuestionario de poesía, sexo, marihuana. Y bueno, y una pregunta que para los que encantan la oralidad de su obra. Su obra es muy visual, ¿no? Y se escucha mucho y, por ejemplo, en el desmoronamiento en el primer capítulo, ¿no? La primera parte es como una escena teatral, ¿no? ¿Cómo reaccionarías a una adaptación fílmica o teatral a su obra? Depende cuánto pagan, eso es importante. Y ya después depende quién la haga, ¿verdad? Porque yo no soy un escritor de cine, ni me considero un dramaturgo, yo nunca he escrito una obra de teatro. Hay gente que cree que tengo la facilidad para hacerlo, pero como yo vengo de un lugar donde no hay teatro, o si hay, pues yo no lo conozco mucho. Y yo creo que uno escribe teatro más o menos con la idea de quién lo va a representar y a dónde se va a representar y con la idea de un público, ¿no? Esa parte de desmoronamiento puede ser una obra de teatro perfectamente, ¿no? Y si alguien lo adapta muy bien, incluso hay algunos amigos del Salvador que me han dicho que quieren montar el asco, pues móntenlo, ¿no? Yo creo que son calenturas, ya cuando se dan cuenta de lo que les puede pasar, sobre todo ahora que después de la valentía de los 80 y sobre todo de los 80, ahora lo que priva ya es más que todo la cobardía y la prudencia. Pues hombre, nadie va a hacer nada de eso. Pero Más bien tendría que ocurrir fuera de... no, hay que esperar que pase. Hay la ley del péndulo, es decir, estos pueblos que son tan extremos y con poco razonamiento, pasan de extremos de violencia, audacia y la mayor agresividad a la mayor pasividad, sometimiento y cobardía. Así es como eso no va a durar mucho, ya se va a venir de lado para acá de vuelta y la gente va a enloquecer de nuevo y va a comenzar a matarse. Pero esos son otros 10 pesos. El hecho es que, hombre, yo escribo las novelas, si alguien las quiere adaptar y si alguien las considera que son susceptibles de ser transformadas en teatro o en cine, yo siempre les digo que sí. Pues nunca ha salido nada, lo cual me demuestra que no funciona, ¿no? Yo no lo voy a hacer, pues. Yo nunca he trabajado con la industria fílmica, ni he trabajado con un grupo de teatro, ni tengo el estímulo para hacerlo. Pues, así es que no. Prefiero seguir con las novelas. Ok, ahora tenemos 10 preguntas, pero ese es un aspecto de asociación de palabras. O sea, que si yo le digo Canadá, tú dices frío, algo así, ¿no? Pero la primera palabra que se te ocurre. La primera palabra que se me ocurre. 10, tenemos 10. Ok. ¿Listo? Vos dale, a ver qué sale. Poesía. Puta. Sexo. Rico. Marihuana. Paranoia. Política. Chuco. Mujer. Rico. Roque Dalton. Joder. Violencia. Aburrimiento. Porno. Porno. Horacio Castellanos Mujer. Ya basta, cabrón. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Ahí tengan, mira, no la vayan a poner así.